Saludos, mis queridos mortales. Bienvenidos al quinto capítulo de mi fanfic. Hoy continuamos con la historia de nuestro protagonista en el universo de Boku no Hero Academia. Les agradezco por estar aquí, y seguir este viaje conmigo. Y feliz año nuevo a todos. Sin más preámbulos, comencemos. Mientras observaba más detenidamente, mis ojos se posaron en otra figura conocida. Izuku Midoriya. Estaba rodeado por el grupito de Bakugo, quien lo intimidaba como siempre. Intuí que durante las presentaciones, Midoriya había compartido su sueño de ser un héroe, y Bakugo no dejó pasar la oportunidad de usarlo en su contra. Mientras pensaba en todo esto, un calor se encendió en mi pecho. Antes de darme cuenta, mis piernas ya se estaban moviendo, llevándome directamente hacia ellos. Caminaba con seriedad, y con mi mirada fija en la escena. Haruka, que estaba detrás de mí, pareció notar la tensión en el ambiente. La sentí casi pegada a mi espalda, como si buscara refugio. Ella siempre había sido sensible a estas cosas. Cualquier señal de acoso la llenaba de un miedo que podía leer en sus pasos. A medida que me acercaba, las risas y burlas comenzaron a apagarse poco a poco. Bakugo y su grupito notaron mi presencia. Cuando finalmente llegué, vi a Midoriya en el suelo, con lágrimas cayendo por su rostro. Lo observé por un momento. Sus manos temblaban mientras trataba de recoger sus cosas esparcidas por el piso. La escena me revolvió el estómago. Llevé mi mirada hacia Bakugo, quien me observaba con su típica expresión de arrogancia. Su sonrisa burlona apenas se tambaleó cuando me detuve frente a él. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Bakugo pareció captar mi tono de inmediato, pero lejos de intimidarse, sonrió aún más. Bakugo, no es de tu incumbencia. ¿Qué pasa? ¿Acaso se te perdió algo? Se inclinó hacia mí, como si buscara intimidarme con su presencia. Permanecí en silencio, y mi mirada no se apartó de la suya. Era una batalla silenciosa, y aunque Bakugo intentaba imponer su voluntad con su actitud desafiante, yo no me moví ni un centímetro. El silencio se apoderó del lugar. Todos los presentes parecían contener la respiración, observando cada movimiento. Las risas y comentarios se habían desvanecido, reemplazados por una expectación tensa. Bakugo, irritado por mi falta de reacción, decidió subir la apuesta. Con un movimiento rápido de su mano, generó una pequeña explosión en su palma. El característico sonido agudo resonó en el aire. Estaba claro que buscaba intimidarme, hacerme retroceder y dejarme en ridículo frente a los demás. Pero yo no me moví. Mantuve las manos en los bolsillos, y mi mirada fija en él, como si el espectáculo que acababa de darme no fuera más que un detalle insignificante. ¿Ya terminaste? Bakugo apretó los dientes. Mis palabras parecieron encender aún más su temperamento explosivo. Sin dudarlo, avanzó hacia mí y me agarró del cuello de la camisa, tirándome hacia él con fuerza. Sus ojos estaban llenos de furia, y podía sentir su respiración acelerada. Bakugo, no te atrevas a desafiarme. Su tono amenazante. No respondí. Lo miré con calma, permitiendo que el peso de mi silencio hablara por mí. Entonces, con un movimiento preciso, levanté una mano y le di un golpe seco en el brazo que sostenía mi camisa. El impacto no fue fuerte, pero suficiente para que soltara su agarre. Su mano bajó instintivamente, y di un paso atrás para crear espacio entre nosotros. Bakugo me observó, sorprendido por mi velocidad, antes de que la ira volviera a apoderarse de su rostro. No vuelvas a tocarme. Sentí un ligero tirón en la parte trasera de mi camisa. Haruka, aún escondida detrás de mí, me tocó con suavidad, como si tratara de advertirme. No hizo falta que dijera nada, su gesto lo decía todo. Quería que esto terminara antes de que las cosas empeoraran. Mientras tanto Midoriya, aún con rastros de lágrimas en su rostro, se apresuraba a recoger sus pertenencias esparcidas por el suelo, como si quisiera desaparecer de la escena lo más rápido posible. Observé todo por un momento, y al notar que Haruka tenía razón, y que Midoriya ya había terminado de recoger sus cosas, decidí que era suficiente. Volví mi mirada hacia el chico en el suelo. Tú, peliverde, ven conmigo. Bakugo se tensó. Su expresión se torció en una mezcla de furia y humillación. Se sentía expuesto y ridiculizado frente a su grupito de seguidores. Bakugo, Deku, no irás a ningún lado. En un instante, Bakugo levantó su puño, y una chispa se encendió en su palma. Antes de que nadie pudiera reaccionar, cargó su explosión y se lanzó hacia Midoriya. El chico peliverde se encogió de miedo, cubriendo su rostro con las manos, mientras un estallido resonaba en el aire.
Sin embargo, el golpe nunca llegó. Cuando el humo de la explosión se disipó, una escena completamente inesperada quedó al descubierto. Allí estaba yo, parado frente a Midoriya, con mi mano extendida y sujetando el puño de Bakugo. La explosión había sido completamente neutralizada, ni siquiera un rasguño apareció en mi piel. Bakugo me miró con incredulidad, sus ojos estaban abiertos de par en par. No podía comprender cómo había reaccionado tan rápido, ni cómo su ataque había sido detenido tan fácilmente. Yo, por mi parte, solté lentamente su mano, y bajé la mía. Había concentrado un poco de energía en mi palma, lo justo para absorber el impacto sin sufrir daño. El silencio en el lugar era absoluto. Nadie podía creer lo que acababa de pasar. Giré mi cabeza, buscando a Haruka y Midoriya. Vámonos. Mi tono calmado, como si nada hubiera ocurrido. Sin esperar respuesta, comencé a caminar, y ellos me siguieron en silencio. Dejamos atrás a Bakugo, que seguía inmóvil, incapaz de procesar lo sucedido. Mientras nos alejábamos unos metros, un grito cargado de furia rompió el aire. Bakugo, esto no se va a quedar así. El sonido resonó como un eco en el patio. Haruka y Midoriya dieron un pequeño salto, sorprendidos por la intensidad de su voz. Pude sentir cómo Haruka se tensaba detrás de mí, y Midoriya bajó la mirada, claramente incómodo. Yo, sin embargo, lo ignoré por completo. No valía la pena prestarle atención. Continuamos caminando, hasta que encontramos un lugar más tranquilo en el patio. Un rincón apartado, lejos de miradas curiosas y del caos que habíamos dejado atrás. Me detuve, girándome hacia Midoriya, quien aún parecía algo nervioso. ¿Cómo te llamas? Aunque ya sabía perfectamente su nombre, quería que todo pareciera natural, como si este encuentro no hubiera sido más que una coincidencia. Midoriya levantó la cabeza. Izuku. Me llamo Izuku Midoriya. Un placer. Mi nombre es Tachiro, y ella es mi amiga Haruka. Haruka, que había permanecido algo escondida a mi lado, se asomó un poco más, aunque su postura seguía siendo tímida. Miró a Midoriya con una pequeña inclinación de cabeza, evitando el contacto visual por completo. Extendí mi mano hacia él en un gesto de saludo. Midoriya dudó por un momento, pero luego la tomó, estrechándola con firmeza, aunque sus manos temblaban un poco. Izuku, oye, gracias por ayudarme. De verdad, gracias. Nunca nadie me había defendido antes. Sus palabras eran sinceras, y estaban cargadas de gratitud. Su voz tembló ligeramente al final, pero no por miedo, sino por la emoción contenida. Lo observé por un momento antes de responder. No tienes que agradecérmelo. Nadie merece ser tratado como te trataron. Midoriya se quedó en silencio por unos segundos. Podía notar cómo evitaba mi mirada, como si estuviera decidiendo si debía o no decir lo que tenía en mente. Finalmente, respiró hondo y habló con voz baja, casi titubeante. Izuku. Bueno, verás, siempre me han tratado así, desde que descubrí que soy Kirkles. Al escuchar esas palabras, lo observé detenidamente. Él hizo un gesto leve, inclinando la cabeza y bajando un poco los hombros, como si estuviera preparándose para lo peor. Su mirada traicionaba sus pensamientos. Parecía convencido de que ahora que sabía su verdad, lo iba a tratar diferente, tal vez con desprecio. ¿En serio eres Kirkles? Por dentro, obviamente sabía la respuesta. Pero quería mantener el flujo de la conversación natural. Midoriya asintió con nerviosismo. En ese momento, estaba seguro de que pensaba que iba a rechazarlo, como tantos otros lo habían hecho antes. Sin embargo, para su sorpresa, mi reacción fue completamente diferente. ¿Y eso qué tiene que ver? Mi tono calmado, casi despreocupado. Él levantó la vista rápidamente, sus ojos abriéndose con asombro. Era evidente que no esperaba esa respuesta. Tartamudeó un poco antes de responder. Izuku. Bueno, como mi sueño es ser un héroe, pues, se burlan de mí por eso. Sus palabras eran apenas un susurro al final, cargadas de vergüenza y una tristeza profunda. Volvió a bajar la cabeza. Que no tengas un Kirk no significa que no puedas hacer nada. No necesitas un Kirk para ser fuerte. Hasta donde yo sé, puedes entrenar tu fuerza, velocidad, resistencia, aprender artes marciales. Hay muchas cosas que puedes hacer que no requieren un Kirk. Izuku. Pero, al final del día, ellos también tienen esas oportunidades. Siempre serán más fuertes que yo. Su tono frustrado, como si cada palabra fuera un recordatorio de su realidad. Di un paso hacia él, asegurándome de que me escuchara claramente. Y dime, ¿estarías más cerca de cumplir tu sueño, sí o no?
Mi tono serio, dejando que la pregunta se quedara en el aire como un desafío. Midoriya levantó la cabeza, con sus ojos reflejando sorpresa. Se quedó en silencio por unos segundos, claramente reflexionando sobre lo que acababa de decir. Aproveché ese momento para continuar. Tienes que aprender a trabajar con lo que tienes. Déjame decirte algo, no es el Kirk lo que hace a un héroe. Es su mentalidad. Ni siquiera planeé esas palabras, pero salieron con una convicción que me sorprendió incluso a mí. Midoriya parecía paralizado por un instante, y sus ojos brillaban con una chispa que no había visto antes. Luego de unos momentos, vi cómo cerraba los puños con fuerza y tensaba sus hombros, como si estuviera reuniendo todo el valor que le quedaba. Parecía estar a punto de decir algo, sus labios ya formaban las palabras, pero antes de que pudiera hablar, el timbre del fin del recreo resonó por todo el patio. Midoriya dio un pequeño salto, sorprendido por el sonido, mientras que Haruka levantaba la cabeza rápidamente, como si el timbre hubiera interrumpido su propio mundo. Parece que se acabó el tiempo. Tranquilo, no tienes que decirme nada ahora. Solo piénsalo. Haz lo que tengas que hacer, pero no dejes que las intimidaciones, ni las burlas se metan en tu cabeza. Midoriya asintió lentamente, como si mis palabras estuvieran reorganizando algo dentro de él. Su mirada había cambiado. Ahora parecía más decidido, más enfocado. No sabría explicarlo del todo, pero algo en su postura, ya no era el mismo chico que había visto en el suelo hace unos minutos. Nos veremos en otro momento. Después de eso, me di la vuelta y me fui caminando. Haruka, quien había permanecido en silencio todo este tiempo, me siguió rápidamente. Podía sentir su cercanía, como si buscara mantenerse en mi sombra, lejos de cualquier atención innecesaria. Mientras nos alejábamos, noté que Midoriya se quedaba en su lugar, con el ceño fruncido, claramente sumido en sus pensamientos. Caminamos en dirección a nuestro salón, en completo silencio. Pero finalmente, Haruka lo rompió. Haruka, eso que le dijiste, fue bonito, Tachiro. Su tono suave, casi en un murmullo. No respondí de inmediato, pero le lancé una mirada de reojo. Ella sonrió tímidamente y bajó la vista. Solo dije lo que tenía que escuchar. Al llegar al salón, Haruka fue directamente a su silla. Yo por mi parte, me dirigí a mi lugar en la parte trasera del salón. Aún faltaban algunos estudiantes por llegar, y el ambiente era relajado, con murmullos y risas dispersas llenando el espacio. Pasaron unos minutos, y finalmente todos los estudiantes estaban en sus lugares. Las voces comenzaron a apagarse poco a poco cuando la señorita Sen habló desde su escritorio. Estaba ocupada revisando unos papeles, y ni siquiera levantó la vista al dirigirse a nosotros. Maestra, ¿cómo les fue en el patio? Su tono tranquilo, como si la respuesta realmente no importara tanto. Algunos estudiantes respondieron al unísono. Bien. Yo no dije nada, simplemente me quedé observando. Supuse que todavía tendríamos tiempo libre. Después de todo, era el primer día de clases, y la rutina aún no había comenzado. Sin pensarlo mucho, me levanté de mi asiento. Caminé hacia el rincón de lectura nuevamente, con la esperanza de encontrar algo interesante esta vez. Pasé mis dedos por los lomos de los libros, leyendo los títulos en voz baja para mí mismo. Finalmente, mis ojos se detuvieron en un libro que no recordaba haber visto antes. Quizás algún estudiante lo había tomado antes, o tal vez simplemente no le había prestado atención. De cualquier manera, allí estaba, una portada brillante con ilustraciones de héroes y heroínas en poses llamativas, y el título en letras grandes: Los quirks más poderosos del mundo. Fruncí el ceño. Era un libro dirigido a un público infantil, pero la curiosidad me ganó. Después de todo, estaba aburrido, y no había nada mejor que hacer. Lo saqué del estante y regresé a mi asiento. Mientras me acomodaba, noté que el ambiente del salón seguía relajado. Algunos estudiantes seguían charlando entre ellos, otros hojeaban libros, y un par más parecían estar dormitando en sus escritorios. Abrí el libro y comencé a leer. Como sospechaba, el contenido estaba bastante infantilizado. Había dibujos coloridos de héroes y villanos, y las descripciones parecían escritas para emocionar a niños pequeños. Solté un suspiro, pero seguí leyendo, al menos para matar el tiempo. Estuve absorto en el libro por un rato, hasta que sentí una presencia a mi lado. Levanté la vista ligeramente, y vi a Haruka. Estaba de pie junto a mi escritorio. Haruka, estoy aburrida. Sus manos jugueteaban con el borde de su falda, mientras desviaba la mirada. ¿Quieres leer? Le ofrecí el libro.
Sinceramente, ya no tenía mucho interés en seguir leyendo, así que no me importaba cedérselo. Haruka asintió lentamente y tomó el libro. Se sentó en el borde de mi escritorio, pasando las páginas con cuidado. Noté cómo sus ojos se iluminaban un poco mientras leía sobre los quirks de algunas heroínas. Me apoyé contra el respaldo de mi silla, observándola disfrutar del libro. Después de un rato, rompí el silencio. ¿Encontraste algo interesante? Ella levantó la mirada, ligeramente sonrojada, pero con una pequeña sonrisa. Haruka, sí, esta heroína es increíble. Su tono emocionado, mientras señalaba una ilustración en el libro. Asentí con un leve gesto, dejando que continuara leyendo. Con un suspiro, metí la mano en mi mochila y saqué mi celular. El que mis padres me habían regalado por mi cumpleaños. Era nuevo y brillaba impecable, y apenas lo había usado, así que decidí pasar el rato viendo algunos vídeos. Encendí la pantalla y comencé a desplazarme por los vídeos. Nada demasiado emocionante, pero era mejor que mirar el techo. Haruka, quien seguía leyendo junto a mí, no tardó en notar el brillo del teléfono y alzó la vista. Haruka, ¿tienes un celular? Giré mi cabeza hacia ella y asentí. Sí, me lo regalaron mis papás por mi cumpleaños. Ella dejó el libro a un lado, claramente más interesada en el dispositivo. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, otros estudiantes comenzaron a notar que tenía un celular en mis manos. Como si fuera un imán, uno a uno se acercaron, formando un pequeño círculo alrededor de mi escritorio. Haruka, que apenas estaba comenzando a sentirse cómoda, de inmediato se tensó. Su mirada nerviosa iba de un lado a otro. Wow. ¿Qué está pasando aquí? Mi tono desconcertado, levantando una ceja y mirando a los estudiantes que se habían agrupado a mi alrededor. Algunos sonreían con curiosidad, y otros intentaban mirar la pantalla de mi celular. Era como si nunca hubieran visto uno antes. Sin pensarlo mucho, bloqueé la pantalla y lo guardé rápidamente en mi bulto. Ya. No hay nada que ver aquí. Poco a poco, los curiosos comenzaron a dispersarse. Aunque algunos todavía murmuraban entre ellos mientras regresaban a sus lugares. Haruka soltó un leve suspiro de alivio, aunque su incomodidad todavía era evidente. Por mi parte, me recosté en la silla, cruzando los brazos. ¿No se puede hacer nada tranquilo o qué? Pensé, algo irritado. Miré de reojo mi mochila. Definitivamente no vuelvo a sacar el celular aquí. El día escolar ya casi había llegado a su fin, y el cansancio comenzaba a pasar factura. Decidí descansar un poco antes de que todo terminara. Haruka seguía enfrascada en su libro, y yo, en un gesto de desgano, puse la cabeza sobre el pupitre. Cerré los ojos por un momento, dejando que el ruido del salón se desvaneciera. No llegué a quedarme dormido, pero estuve a punto. La quietud fue interrumpida por el sonido del timbre de salida. La señora Sen, que llevaba un buen rato en silencio, finalmente habló. Maestra. Bueno niños, ese es el timbre de salida. Pongan las cosas en su lugar y luego pueden irse. Su tono cálido, mientras se paraba en la puerta. De inmediato, los estudiantes comenzaron a moverse rápidamente. Algunos se apresuraban a guardar los libros, otros a acomodar las sillas. El bullicio del salón se intensificó mientras todos intentaban irse lo antes posible. Haruka permaneció quieta, observando a los demás, esperando que todos se movieran antes de hacer lo mismo. Era su forma de evitar llamar la atención. Yo la observé por un momento, y al verla algo distraída con el libro, decidí hablarle. Oye Haruka, veo que te gustó mucho el libro. Ella me miró, y asintió con una leve sonrisa. Haruka, sí, me gustó mucho. Me gustaría pintar a las heroínas y sus quirks. Sonrió al imaginarse las ilustraciones. Me pareció curioso cómo algo tan simple podía entusiasmarla tanto. Ya éramos los últimos en recoger nuestras cosas, y la señora Sen, que aún estaba parada cerca de la puerta, nos observaba pacientemente. Sonreía de vez en cuando, pero claramente quería que ya saliéramos. Aproveché la oportunidad para preguntar algo. Señorita Sen, ¿cree que Haruka se pueda llevar este libro? La maestra asintió sin dudarlo. Maestra, sí, no hay problema. Gracias. Haruka se alegró al escuchar la respuesta, y su rostro se iluminó al ver que podría llevarse el libro. Con rapidez, lo guardó en su mochila. Yo también tomé mi mochila, y ambos salimos del salón. Caminamos hacia la entrada, donde el bullicio de los estudiantes era casi abrumador. Todos se movían rápidamente, dispersándose por los pasillos ansiosos por salir.
El aire estaba cargado de conversaciones y risas, mientras me abría paso entre la multitud junto a Haruka. Cuando llegamos a la zona más despejada, cerca de la salida, el ambiente se sintió un poco más tranquilo. Pero de repente, algo me sorprendió. Una figura apareció entre la multitud, corriendo hacia mí con determinación. Era Izuku. Me paré en seco, observando cómo se detenía frente a mí. Tenía sus puños apretados con fuerza, como si estuviera a punto de enfrentarse a algo. Izuku, sí. Estaría mucho más cerca de cumplir mi sueño. Su voz sonó decidida, como si de repente hubiera encontrado una nueva motivación. Las palabras que había pronunciado durante la hora del recreo, esa pregunta que le había hecho, parecía haber calado hondo en él. Me quedé unos segundos en silencio, sorprendido por la firmeza con la que había respondido. Su expresión de determinación me sorprendió, y al mismo tiempo, algo dentro de mí se sintió orgulloso. Time skip. Un mes. Había pasado un mes desde mi primer día en la escuela. Durante este tiempo, fortalecí mi relación tanto con Haruka como con Midoriya. He de decir que las clases eran increíblemente fáciles y aburridas para mí. Terminé adoptando la costumbre de usar el tiempo en clase para meditar. La maestra no decía nada al respecto, probablemente porque sabía que a pesar de no prestar atención, siempre entregaba todo perfectamente. Durante este mes, hice varias cosas importantes. Le pedí a Midoriya que me trajera a la escuela el número de teléfono de su madre, anotado en un papel. Por otro lado, recordé que el sobre con dinero que el padre de Haruka le había entregado a mi madre hace unos meses, tenía su número de contacto. Usé ese número para comunicarme con ella si era necesario. De esta manera, ahora tenía una forma de mantenerme en contacto con ambos, fuera del horario escolar. Los fines de semana, nos reuníamos en un parque medio abandonado para entrenar juntos. Me encargaba de ayudar a Midoriya y a Haruka a mejorar en sus habilidades, mientras que yo continuaba con mi propio entrenamiento de madrugada junto a mi padre. Durante este mes, Midoriya mostró avances notables. Mejoró su fuerza, velocidad y resistencia, aunque no pude enseñarle técnicas de combate porque, siendo sincero, no sé mucho al respecto. A pesar de eso, estaba viendo cómo se volvía más seguro de sí mismo, algo que me enorgullecía. Haruka por su parte, progresó con su Kirk de enlaces de energía. Ahora podía crear cuerdas más largas y resistentes, lo suficiente como para cortar ramas pequeñas de los árboles. Le advertí que su Kirk estaba mostrando un potencial peligroso, y le pedí que tuviera mucho cuidado al usarlo. Ella, como siempre, tomó mis palabras con seriedad, y prometió manejarlo con cautela. En general, este mes fue productivo, y me sentía satisfecho viendo cómo los tres avanzábamos, cada uno a su manera. Midoriya ganaba confianza, Haruka perfeccionaba su Kirk, y yo me mantenía enfocado en mis metas. Aún quedaba un largo camino por recorrer, pero estábamos dando pasos sólidos hacia adelante. Volviendo al presente, nos encontrábamos en el parque abandonado donde solíamos entrenar. Este fin de semana era especial, ya que marcaba un mes desde que habíamos comenzado nuestras sesiones juntos. Para celebrar nuestro progreso, decidí organizar unos pequeños combates amistosos. La idea era medir cuánto habíamos mejorado, y al mismo tiempo, darnos un poco de motivación extra para seguir adelante. La idea es simple. El que gane de los dos, se enfrentará a mí. Mi anuncio no parecía motivarlos mucho. Pude notar a Izuku nervioso, mirando sus manos como si dudara de qué hacer. Haruka, por su parte, mostraba un poco de miedo. Sus dedos jugaban con el borde de su camisa, mientras evitaba el contacto visual con Izuku. Vamos, no sean así. Es un combate amistoso. Intenté sonar relajado para quitarles la presión. Haruka levantó la mirada tímidamente, e Izuku tragó saliva antes de asentir. Los acomodé uno frente al otro, dejando un espacio de algunos metros entre ellos. Haruka se movió torpemente hasta su posición, mientras Izuku intentaba aparentar algo de confianza, aunque la tensión en su rostro lo delataba. ¿Listos? Ambos se colocaron en guardia, cada uno a su manera. Izuku con los puños apretados frente a él, y Haruka con sus manos abiertas. Comiencen. El aire se llenó de un breve silencio antes del primer movimiento. Izuku avanzó con pasos rápidos, intentando acortar la distancia entre ellos. Haruka, aunque algo torpe, reaccionó a tiempo y saltó hacia atrás. Con un rápido movimiento, juntó la punta de sus dedos de ambas manos, y 5 cuerdas de energía se formaron entre ellos. Luego, con una maniobra rápida, se lanzó contra él.
Izuku, por reflejo, lanzó un golpe directo a la cara de Haruka, pero ella se giró a último momento, esquivando el golpe por poco. Aprovechando que Izuku se había quedado en una posición vulnerable, Haruka extendió las cuerdas de energía, y las usó para enredar su brazo, lanzándolo al suelo con fuerza. Las cuerdas se desvanecieron inmediatamente después de la acción. Haruka se contuvo, viendo que no era necesario golpearlo mientras él aún estaba en el suelo. Pero Izuku se levantó rápidamente, y con un destello de determinación en sus ojos, agarró una piedra del suelo y se la lanzó a Haruka, buscando distraerla. Ella tocó la piedra, y creó un enlace con una cuerda de energía. Izuku no desaprovechó la oportunidad, y aprovechando que había logrado distraerla, le dio un golpe en el costado. El impacto hizo que Haruka saltara hacia atrás, pero Izuku no le dio tiempo a tomar un respiro. Cerró la distancia rápidamente, y Haruka, a duras penas, empezó a esquivar los ataques, mientras Izuku continuaba con su ofensiva. Ambos estaban parejos físicamente, moviéndose con rapidez y tratando de anticiparse al siguiente golpe. Después de unos momentos de intercambio, ambos tomaron distancia para respirar un descanso de unos segundos. Sin embargo, fue Haruka quien rompió el silencio. La piedra que había enlazado previamente, se convirtió en su nueva arma. La usó para atacar con un movimiento de swing, que la hizo girar hacia Izuku. Este tuvo que defenderse tanto de los golpes de Haruka, como de la piedra voladora. La presión fue demasiada, y finalmente, Izuku no pudo esquivar a tiempo y perdió el equilibrio, cayendo al suelo. Haruka se quedó en su posición, respirando pesadamente, mientras Izuku se levantaba, claramente agotado, pero con una sonrisa de determinación en su rostro. Sin perder tiempo, rápidamente agarró un poco de tierra del suelo y la apretó en sus puños. Haruka, al ver que se levantaba, se preparó. En su mano, la piedra seguía enlazada, y comenzó a balancearla de un lado a otro con fuerza. Pero Izuku tenía algo en mente. Usó la piedra que ella estaba controlando para su propio beneficio. Con un movimiento rápido, logró agarrar la piedra y acercarse lo suficiente. En un instante, lanzó la tierra con rapidez hacia los ojos de Haruka. Yo, desde un costado, observé en silencio. Esa fue una jugada inteligente. Haruka, sorprendida, comenzó a rascarse los ojos, tratando de aliviar la picazón y la incomodidad. La cuerda que había enlazado a la piedra se desvaneció, y con ello perdió el control sobre su arma improvisada. Izuku aprovechó el momento. Con rapidez, le dio varios golpes en el costado, cada uno más fuerte que el anterior. Haruka cayó al suelo, claramente afectada por el asalto. Izuku, jadeando y con el cuerpo agotado, dio un paso atrás, respirando pesadamente. La victoria era suya, o al menos eso era lo que pensaba. Haruka no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Se levantó rápidamente, un poco molesta por cómo había perdido la ventaja. Con un grito de frustración, se lanzó hacia Izuku. Sin embargo, él, ya cansado, no podía responder con la misma rapidez que antes. Haruka, con agilidad, tocó el suelo y a Midoriya. De repente, varios enlaces de energía comenzaron a emerger. Izuku intentó defenderse, pero estaba demasiado agotado para moverse con la misma velocidad. Cada vez más enlaces se formaron, hasta que quedó completamente inmovilizado en el suelo. Haruka se quedó sobre él, respirando con rapidez, mientras él permanecía quieto, derrotado, aunque con una sonrisa resignada en su rostro. Yo observé la escena con una ligera sonrisa, y pensé, eso fue increíble. Fin del capítulo. Bueno, mis queridos mortales, hasta aquí el quinto capítulo de esta historia. Gracias por acompañarme una vez más. No olviden dejar un like y suscribirse para mostrar su apoyo, y dejarme saber si les está gustando la historia. Si tienen alguna pregunta, sugerencia, crítica, no duden en ponerla en los comentarios. Nos veremos en el próximo capítulo, donde espero que ya nos adentremos más en la historia principal del anime. Dicho esto, Tachio Fanfic se despide. Chao.